Bueno, hoy vamos a reseñar las cartas sobre la educación estética de la humanidad de Friedrich Schiller, ¿vale? Poeta, dramaturgo, escritor, filósofo del siglo XIX, perteneciente al romanticismo. El caso es que conservamos a ver una serie de cosas que siguen principalmente la guía de lo que ha sido mi clase de Miguel Cerecedano en Estética y Teoría de las Artes, la cosa de cuando uno lee una obra acompañado y comentado semanalmente, la hemos leído en 3 semanas por un profesor, es que acaba cogiendo sus manías, le cree porque se explica bien, ¿no? Un profesor en general te convence de lo que dice y se acaba quedando con ello. En ese sentido no creo que yo vaya a decir aquí muchas cosas nuevas y creo que voy a ser breve, aunque eso es algo que siempre digo y nunca ocurre. El caso es que en Schiller bueno, primero, venga, vamos a empezar por aquí, una idea de por qué hay que dedicarse a la estética, ¿no? Que es un poco la cuestión de la carta uno, que si la estética es irrelevante en comparación a las preocupaciones políticas de su tiempo. Recordar que va a vivir, claro, toda la etapa de la Revolución Francesa y en ese sentido, ¿qué se puede decir sobre la estética que pueda ser tan relevante como las cuestiones políticas y morales de su tiempo? Bueno, pues en esta apología de la estética vamos a ver precisamente cómo no, verdaderamente la estética tiene un papel fundamental y el problema, el principal problema es que no se ha hablado de estética lo suficiente, no se ha hecho una estética que penetre lo suficientemente bien el problema y eso ha generado una serie de cuestiones de imposibilidad de alcanzar un régimen moral óptimo por culpa de no haber entendido, como bien podéis observar por el título, el papel que juega la estética en la educación moral de la humanidad, con lo cual vamos a ver un desarrollo estético que en realidad tiene fines políticos y fines morales, educativos, estatales, etcétera, etcétera. Aquí es una pregunta que nos podemos hacer si Schiller quiere hacer estética para hacer política o si hace política por hacer estética. Es decir, cuál era su interés fundamental y de cuál deriva el otro. Él tenía intereses profundamente políticos y considera que es, y acaba por considerar que es la estética de esa rama, porque tiene también conexión con ella, porque algún razonamiento le lleva a dar cuestión. Veremos, por supuesto, cuál es el razonamiento que hace que él tome esta decisión, o al contrario, él empieza por el interés estético, ¿no? Y acaba por llegar al político simplemente pues porque de estudiar tal disciplina acaba por considerar que no, que es que aquí es donde está la piedra de toque que sirve para solucionar el problema político. Yo obviamente no lo puedo responder, no creo que sea una pregunta sin respuesta, probablemente un experto en Schiller podría responderla. Si alguien quiere y lo sabe en los comentarios, que los deje. Yo aquí estoy analizando una obra, ¿no? Bueno, el caso es que hay dos impulsos, un impulso formal y un impulso material. El impulso formal está ligado al entendimiento, a la abstracción, a generar leyes. Tiene un problema, por así decirlo, de imaginariedad, tiene un problema también de estatismo en el sentido de no de estado, sino de estar estático. ¿Por qué? Porque este tipo de leyes que genera son difícilmente aplicables a la realidad, son excesivamente abstractas, parece que están flotando, ¿no? Como si fuesen ideas platónicas. En general, el problema que Schiller tiene con cualquier cosa relativa a el impulso formal, el entendimiento, la generación de leyes morales, lógicas, universales, etcétera, etcétera, es precisamente una cuestión de cómo vamos a conseguir que esto tome forma en la materia, de cómo vamos a poder hacer que esto no sea simplemente posible, sino también efectivamente real, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que estas leyes tan increíbles, universales y válidas que hemos construido en abstracto puedan caber en el mundo en el que verdaderamente vivimos y que se rija este mundo material por ello? Claro, entonces está el impulso material, que es un impulso ligado más a la sensibilidad, a las emociones, no tanto a la razón como es el impulso formal. Aquí vemos todo el rato esta división, ¿no? Efectivamente entre las dos alas del hombre. También viene, esto es importante, ¿no? Schiller toma mucho, pero mucho, de Kant. Hasta cierto punto lo que hace él es una reformulación kantiana del problema por la belleza
En este sentido, pues nos recuerda a Candy esta idea de el hombre que tiende a la razón o el hombre que tiende a la inclinación, ¿no? Y estas dos tendencias naturales del hombre sobre las que tiene que sobreponerse, ¿no? Y en el caso de Kant, hay que decirlo, ir hacia la razón y quitar las inclinaciones, incluso en la parte más estricta, ¿no? En la ética, y hay que hacerlo por deber y no porque sientas que tienes que hacerlo, sino por deber. Bueno, pues aquí eso no va a ser así, ojo, pero sí tenemos esta fragmentación del ser humano en una parte emocional, una parte racional, una parte ligada a la sensibilidad, la diversidad, la pluralidad y otra parte ligada a la unidad, a la universalidad, la necesidad. Por tanto, en el aspecto material tenemos también la contingencia y estos dos aspectos quiere Schiller quiere, bueno, no reconstruirlos, sino más bien someterlos a una especie de equilibrio a través de lo que él va a llamar el impulso de juego. Claro, esto es muy interesante porque el impulso de juego es un tercer impulso o es simplemente la suma de ambos en un equilibrio, así como en un yin y en yang, sí, en el yin y el yang, perdón, o en una balanza, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, para mí la mejor metáfora es la de la balanza, ¿vale? Él da mucho por saco con la idea de que no hay que homogeneizar, en el sentido de que la mayoría, de hecho la mayoría de los problemas de no entender bien estas cuestiones, de separar los impulsos o de cometer errores sobre qué derivas morales, políticas o estéticas debe tomar la humanidad, tienen que ver con no saber reconocer cuándo está rigiendo el impulso formal y cuándo está rigiendo el impulso material. En ese sentido, el impulso formal y el material son dos impulsos totalmente separados, radicalmente separados de ellos, y lo complejo es observar cómo eso en la realidad se da separadamente, sin nosotros cometer el error de mezclarlo. No lo vemos claro, no es fácil epistémicamente de decidir, dirimir cuándo están cuándo está funcionando un impulso, cuándo está funcionando otro impulso y sobre todo en qué medida cada uno. Entonces la tarea de Schiller no es mezclar el impulso formal con el impulso material hasta volverlos perfectamente indistinguibles, de forma que se haga una especie de mezcla o masa homogénea, sino ni mucho menos es ser capaz de dividir por completo cada uno de ellos, que no es una tarea verdadera en el sentido de que simplemente es un descubrir cómo ya estaban divididos, ¿no? No es que él esté dividiendo, sino que descubre cómo estaban divididos y ser capaz de ponerlos cada uno por separado, ¿no? Como quien habla de dos sustancias, aunque ya aquí sustancia no usaría, ¿no? Porque el impulso no es una sustancia ni mucho menos, pero como para seguir con la analogía, ¿no? Como quien pesa dos sustancias, cada una en la balanza, ¿no? Separas dos sustancias que son radicalmente distintas, las pones en la balanza y intentas alcanzar el equilibrio, que ambas pesen lo mismo, y cuando ya pesan lo mismo en la balanza, ahí alcanzas el impulso de juego, que es precisamente el impulso que genera el equilibrio y genera esa armonía en la humanidad que está rota, que tiene dos alas, que tiene esa, que es como dice Ortega, ¿no? Lo del hombre bicéfalo, ¿no? Y entonces hay que unirlo y una vez puesto en equilibrio, que es unir, repito, que es poner en equilibrio y no mezclar, se genera esa armonía entre los dos impulsos, porque al final la mayoría de los problemas que tiene el hombre en su vida práctica están ligados a tener más de un impulso o de otro, ¿no? Y te va caracterizando como pues, personas que tienen más un impulso formal, pues no atienden a la sensibilidad, no atienden a la multiplicidad, no van a la materia, ¿no? Están como en su mundo. Personas que tienen el impulso material son demasiado llevados por las emociones, no piensan demasiadas cosas. En realidad estoy haciendo bastante de imaginario yo, ¿no? Pero sí que hace una caracterización de qué problemas puede tener, los podéis leer en las cartas, de qué problemas puede tener cada uno de los que tienden más hacia un impulso o hacia otro. Entonces, el caso es jugar a este equilibrio, que además, y aquí viene lo importante, es un equilibrio, es un impulso de juego que necesariamente se tiene. Esto tiene que ver con que necesariamente se puede lograr. Esto tiene que ver con la idea de que Schiller
lo que hace es una demostración trascendental de la belleza, ¿no? ¿Qué es una demostración trascendental? Una demostración trascendental es cuando se muestra cómo algo es necesario y previo para posibilitar la experiencia, ¿no? En el caso de Schiller lo que va a mostrar es que dentro de la idea de ser humano se necesita necesariamente la belleza, y que la belleza es efectivamente condición de posibilidad de la existencia del ser humano y posibilitadora de la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la belleza resulta que es una parte inherente a la estructura trascendental, ¿no? A la estructura que todo ser humano comparte por el hecho de ser humano, que posibilita la existencia del ser humano. Esa estructura es precisamente una estructura que ya lleva en sí la belleza necesariamente. Y con eso vamos a poder decir que efectivamente hay que tender a encontrar ese impulso de juego y esa vida bella. Con lo cual aquí va a hacer una distinción entre bueno, lo que es la belleza enérgica y la belleza relajante. A mi modo de ver, aquí ya sí estoy yo separándome, no llevándolo a contraria, sino simplemente esto no se ha hablado, pero a mi modo de ver análogo, ¿no? Esto es análogo a los impulsos, es decir, la belleza relajante bueno, en verdad no podría decir, no estaría seguro de a qué impulso corresponde cada belleza, pero sí que es análogo en el sentido de que se están enfrentando dos modos tensionales, uno que tranquiliza, calma, suaviza, ¿no? Es que es la belleza relajante, y otro que es la belleza enérgica, ¿no? Que emociona, impacta, no sé si podría decir, bueno, sí, energiza, ¿no? Energiza, que mal queda eso, pero sí, ¿no? Te da energía en las propias formas en las que está escrito los dos tipos de belleza. Vemos claramente qué tipo de belleza es y nuevamente en qué sentido. ¿En qué sentido me parece que son análogos a los impulsos? Pues en el sentido de que no es buena ni una ni la otra, sino el equilibrio entre ambas. Saber ajustar en la belleza relajante a la belleza energizante. ¿Qué pasa? Que aquí nuevamente lo que pasa es que hay muchas personas que tienden más a la belleza relajante y otras que tienden más a la belleza energizante. Y eso nuevamente genera ciertos comportamientos en el hombre, ¿no? Pues el que tiene belleza energizante, efectivamente es demasiado nervioso, ¿no? Y el que tiene belleza es relajante, al contrario, ¿no? Está demasiado parado ante el mundo. Y también las conexiones que tienen esto con toda la idea del entendimiento y de la sensibilidad. Con lo cual, al final, lo que tenemos siempre es un filósofo de los equilibrios, ¿vale? Y esto creo que sí que puedo hacer, soy capaz de hacer ese esfuerzo de cómo lo relacionamos con la historia de la filosofía. Bueno, pues muchas tendencias consisten en eliminar una de las dos alas, ¿no? Del ser humano, ¿no? Si lo que tenemos, de hecho yo diría que gran parte de la tradición filosófica occidental tiene que ver con querer eliminar ese impulso material. Considero que Kant está ahí, se me puede llevar la contraria. Yo diría que hay partes donde claramente, como comentaba, el hacer las cosas siempre por deber y no por emocionalidad, en la fundamentación metafísica de las costumbres vemos un claro rechazo a la inclinación, a los impulsos, a las pasiones como tal. Y entonces yo diría que Kant está ahí. Y lo que es difícil es encontrar un filósofo, seguro que lo hay, pero de los clásicos y los canónicos, que esté en la parte del impulso material, ¿no? Que apueste por el impulso material. Podríamos hablar ya luego de Marx. ¿Por qué? Porque es verdad que el materialismo implica bueno, sí, se posiciona en contra, desde luego, del idealismo, pero claro, no hay ni mucho menos una renuncia a hacer leyes, ni al entendimiento, ni a la razón como la razón. Para eso tendríamos que esperarnos bueno, en realidad por ahí, ¿no? A Nietzsche y luego ya posteriormente a Heidegger. Claro, entonces no hay hasta Schiller, de los canónicos,
un filósofo del impulso material. Creo que sí lo hay del impulso material, del formal, y creo que además muchos de ellos, si podemos hablar de... No están del todo ahí, pero están muy cerca. Creo que los estoicos en ese sentido están muy cerca del impulso formal. Creo que podemos decir también algo respecto a eso de Platón. Pero como siempre, ya cuando llegamos a otros filósofos, por eso he puesto Kant como el ejemplo más paradigmático, me parece problemático, en el sentido de que siempre vamos a encontrar algún pasaje, algún elemento que quiera incorporar las pasiones. También hay que entender en ese sentido que una apuesta por el impulso formal nunca es una destrucción total del impulso material. Incluso el propio Kant no cree que eso se pueda hacer, ¿no? Sino que las inclinaciones son una parte a la que tiende el ser humano, desgraciadamente, ¿no? Pero esta es la cosa, pero desgraciadamente ojalá pudiésemos tender solo al impulso formal. Bueno, el caso es que con Schiller no, con Schiller ves una estrategia que no tiene tanto que ver con querer despreciar una parte del hombre, ¿no? Que también de verdad creo que aquí en Platón hay, quizás en otras cosas, ¿no? Está la ciencia y está la doxa, ¿no? Pero están los que disfrutan en vulgaridades y en bienes materiales, y están los que inteligen, ¿no? ¿Veis esa apuesta? Luego efectivamente hay otras cosas, luego está el banquete, luego, pero bueno, hay partes donde tú dices, bueno, esta tendencia al impulso formal parece muy parece que si te hacen elegir, desde luego te quedas con el formal, el material no te gusta tanto, ¿no? Y entonces en Schiller la estrategia que vemos es una estrategia de equilibrio, que es una estrategia propia del romanticismo, del idealismo alemán, también de una especie de combinación de pasiones. Creo que eso lo vemos en Schiller, creo que lo vemos en Schelling y creo que lo vemos de una manera muy distinta en Hegel. Creo que Hegel, por cierto, en Fichte diría que también, aunque aquí ya me estoy complicando y metiendo en barros, pero bueno, en Hegel lo vemos de una manera muy distinta, porque lo que hay es un proceso metodológico de ser capaz de negar la negación de A, establecer el contenido de verdad vigente en A y en la negación de A, y elevarse a una nueva forma del espíritu, ¿no? Típica proceso de la fenomenología del espíritu. Bueno, pues ese proceso me parece también un proceso que viene a ser reconciliador, dialéctico, se podría decir, pero claro, si hablamos de dialéctica, entonces Platón, desde luego, es... primero, ¿no? Y entonces, que ojo, a ver si Platón iba a ser más hegeliano que Schiller, pero aquí no estoy yéndome a eso, aquí estoy yéndome a la idea de que la metodología no sea tanto considerar malvada, punible o desagradable alguna forma de vivir del ser humano, sino más bien establecer como cualquier forma del ser humano puede llegar a una superación en una nueva forma, ¿no? En el caso de Schiller no es una superación, es un equilibrio. En el caso de Hegel sí es una superación hacia una nueva forma del espíritu, ¿no? Entonces el proceso histórico es un proceso de mejora constante, donde cada vez nuestro espíritu se va realizando, bueno, más bien lo real se va realizando más, el espíritu se va realizando más en lo real. Bien, entonces creo que he sido quizás muy confuso, creo que quizás no he podido explicarlo tan bien como suena en mi cabeza. Estoy metiéndome en cuestiones peleagudas donde me puedo equivocar mucho, pero bueno, si os he dejado alguna idea que os parezca vital, bueno, vital a lo mejor no, pero interesante, me alegraría, porque yo sí que veo una especie de cambio metodológico en el sentido de concebir esta idea del equilibrio y de la reconciliación entre posturas, que también podemos ver, por cierto, y no he hablado, en los medievales, como por ejemplo en el Sic et Non de Pedro Abelardo. Toda esta metodología de aspiración a equilibrio, a conciliación de posturas rivales, me parece, y también está en algunas cosas de Aristóteles, me parece distinta a una metodología de rechazar como malvada y como causadora de los problemas una de dos posturas enfrentadas y tú adoptar una de ellas, ¿no? Me parece que está en otro sitio metodológicamente. Eso es un poco lo que quería decir. Vale,
Joder, me he enrollado con esto, ¿eh? Y no era tanto de Schiller. Pero bueno, tenemos la belleza, los impulsos, pues venga, vamos a ir ya a lo que creo que va a ser lo último, ¿no? Que es un poco qué pasa con el proyecto estético, ¿no? Ya de educación moral en sí mismo. Bueno, pues efectivamente esto tiene que ver con que lo que tenemos que hacer es que el ser humano se sienta más libre, se sienta verdaderamente humano, ¿no? Si les llega a decir que solo será verdaderamente humano el que juegue y solo el que juegue será verdaderamente humano. Es decir, que este impulso al juego, esta idea de jugar, va a ser clave para realizar, vamos a hacerlo así, la esencia de la humanidad. ¿Y qué es jugar? Jugar no es, ¿vale? Algo así como la mayoría de los juegos que en realidad hacemos. No sabría decirte, por ejemplo, bueno, mira, uno que claramente no es jugar son los toros españoles porque los pone de ejemplo como una barbarie y de hecho ahí está hablando de cómo puedes caracterizar el ánimo de las sociedades en virtud de a lo que juegan y pone a los españoles como un ejemplo muy malo, ¿no? Claro, ¿cómo no van a ser así si tienen la tauromaquia? Bueno, pues efectivamente eso no es jugar. Jugar tiene que ver con ser capaz de aceptar libremente unas normas. Esta idea es precisamente nuevamente una reconciliación entre dos cosas. El hecho de imponer una ley, ¿no? A la que tienes que adscribirte necesariamente ese carácter universal de aplicación de la ley y luego la idea es escoger libremente. Claro, yo cuando decido jugar al fútbol estoy decidiendo libremente acogerme a unas reglas que ahora sí, una vez he decidido aceptarlas y durante el tiempo que juego, debo de aceptar necesariamente. Fijaos esta clara contraposición entre universalidad, contingencia. Me someto a unas reglas universales que contingentemente y en un momento corto de tiempo he decidido aceptar libremente. Además, es una decisión que he tomado yo, pero luego he decidido someterme a la más absoluta necesidad y efectivamente aquí encontramos esta contraposición entre impulso material e impulso formal. Porque al final, ¿de qué se trata? Se trata de eso, se trata de que el impulso formal tenga posibilidad en la materia, que el impulso formal se dé efectivamente en lo real y que lo real se someta efectivamente al impulso formal, de que lo material sea capaz de someterse a leyes universales. Necesitamos universalizar la materia y materializar lo universal. Esta justo no es una de las formas en las que lo pone, ¿no? Pero estaría de acuerdo con ella y porque universalizar aquí es someter a leyes, ¿vale? No es otra cosa que eso. Pero esta es la idea que aparece. Vosotros vais al texto y podéis ver todo el rato. Lo que hay que hacer es que la materia se base en las leyes del entendimiento y que el entendimiento se dé efectivamente en la materia. Esa es su obsesión. Su obsesión es que tenemos, por así, vamos a ponerlo en sentido platónico, ¿no? Tenemos un mundo inteligible de las ideas y tenemos un mundo material sensible en el que vivimos. Bueno, pues incluso si aceptásemos esta tesis platónica, aunque luego no está claro si en realidad son dos mundos, sino que existe un mundo verdaderamente existente y solo su copia o reflejo, pero bueno, vamos a ponerlo en los términos en los que se pone didácticamente. No hay dos mundos, un mundo de las ideas y un mundo material. Pues sí, aceptando esto, Schiller te diría, bueno, pues vamos a ver cómo podemos bajar el mundo inteligible al mundo material, porque a mí, ¿de qué me sirve que haya un mundo inteligible si yo en el mundo en el que vivo es el material? No, es que luego puede ser el rey filósofo y inteligir las formas de lo real. Yo vivo en el mundo sensible. Entonces yo, como vivo en el mundo sensible, lo que quiero es que mi mundo sensible se someta a esa universalidad de lo inteligible. Cosa que para Platón no sería posible porque la materia no puede someterse a leyes universales, pero Schiller apuesta porque se puede llegar a este equilibrio que bueno, que por supuesto genera fricciones, genera complicaciones, genera conflictos, no va a ser fácil, no va a ser de un día para otro. Él habla de la dificultad, incluso habla de las condiciones materiales propicias para que esto pase. Y dice, esto no va a suceder en cualquier pueblo, no os creáis que cualquiera va a conseguir ser verdaderamente hombre, ser verdaderamente libre, porque el ser capaz de desarrollar el impulso de juego, de ser capaz de tener un equilibrio entre impulso formal y material y someterse voluntariamente a las reglas del juego, es algo dificilísimo. Efectivamente, esto no es simplemente echar un fútbol, ¿no? Esto es muy complicado. Y precisamente como es muy complicado, ¿qué se necesita para que el ser humano desarrolle ese impulso de juego? Pues precisamente se necesita una educación estética que eduque en la sensibilidad,
Este tipo de cosas. ¿Por qué serviría eso? Bueno, pues porque en ese contacto con el arte uno va a ir desarrollando esa libertad, esa capacidad de someterse a sus propias reglas, tanto en la creación artística como en la contemplación artística. También os digo que él tiene un concepto de lo que es arte muy amplio, no llega a ser la humanidad, por ejemplo, llega a ser la mayor obra de arte, ¿no? Que esto también me lo ha comentado mi profesor. Entonces, con todo esto hay que jugar con cómo podemos hacer, cómo podemos educar sensiblemente. ¿Cómo podemos educar estéticamente, perdón, al hombre para que éste pueda ser capaz de llegar a la verdadera libertad? Y esta verdadera libertad, y aquí es lo importante, no es una libertad abstracta basada simplemente en el impulso formal como la Revolución Francesa, crítica es la Revolución Francesa, sino es una libertad que se da efectivamente en lo real, que tiene ese aporte estético, ese aporte de someterse a las reglas del juego, bajo las cuales uno va a poder equilibrar sus dos impulsos, ser capaces de encontrar ese equilibrio también entre las dos bellezas y por tanto dirigirse a esta verdadera libertad. Y esto va a suceder en un estado, que es el estado estético. Él distingue entre tres estados, si no recuerdo mal, el primero es el metafísico, puede ser, desde luego los otros dos son el estético y el moral. Al principio pone al estado moral como el tercero, pero luego se ve como en realidad es el estado estético el superior, es la versión más libre, donde los seres humanos se comportan de manera más bondadosa y donde se alcanza una libertad política que además también tiene que ver nuevamente con esta sociedad que es capaz de reconciliar lo común con lo individual, ¿no? Donde cada individuo se siente en reconciliación con lo que sucede en su propia sociedad, sintiéndose ellos mismos libres, y también la propia comunidad política en la que viven, difunde, ejerce e implica la libertad. Y con esto me voy a quedar, quiero no hacer quizás como hacer un postdata. Bueno, como veis, yo creo que muchas veces he titubeado, no pasa nada, como bien sabéis, este canal es para aprender, pero bueno, que no os quepa duda que podéis dudar de varias cosas que he dicho. Hay algunas de las que estoy mucho más segura que otras, siempre en los terrenos donde yo intento hacer mi propia interpretación personal es más complejo, principalmente porque, y esto creo que ya lo sabéis y no haré un vídeo aparte, pero yo me leo la obra y hago el vídeo. Yo no espero hacer una exploración de todos los autores. De hecho, al final esto forma parte de mi educación filosófica, no de mi educación estética, y yo lo que estoy haciendo es ir a leer, así lo decido yo metodológicamente, ir a leer a cuantos más autores mejor. Es decir, que es poco probable que yo coja un libro del mismo autor, vaya a ser que lo requiera a no ser que lo requiera, o a no ser que sea Platón, ¿no? Platón o Aristóteles, que son de los únicos de los que me he leído varios, y Kant sería el otro. Entonces, bueno, pues eso, que no tengáis problema en dudar. Bueno, es que eres una fuente de la que no puedo confiar. En parte sí, en parte no. Varias de las cosas que os he dicho vienen directamente de mi profesor y de una lectura que ya no todo reciente, porque es verdad que la ejecuté, la terminé hace 2 semanas o una semana, pero que sigue en mi cabeza. Y luego sí, cuando ya hago interpretaciones más personales, ahí sí dudar. También os digo, si os queréis dedicar a la filosofía, no dudéis de que dudaréis siempre, es decir, de que cuando la persona más experta os haga una interpretación de Schiller, por supuesto la podéis creer, pero que muchas veces pues podéis dudar de ella, equivocadamente por supuesto, pero que no quepa duda de que habrá otros intérpretes que tengan opiniones incluso totalmente contrarias a la que se os ha dado. Entonces, lo mejor que podéis hacer es leer el libro. Yo esto al final son pequeños tentempiés que hago para que suenen algunas ideas. Quizás no lo aclaro suficiente, ¿no? Quizás voy a tener que poner un cartel a la izquierda aquí diciendo no soy experto, pero bueno, yo espero que quede claro, espero que se note, si no lo pondré en algún lugar más, y si queréis ir a leer los textos, no os digo que os leáis todo lo que reseño, pero decírmelo, yo suelo poner un enlace. Me veis 4 personas, que quiero decir que parece que estoy hablando aquí delante de miles de personas, pero bueno, que yo solo pongo un enlace abajo en la descripción y nada, y lo podéis leer. Nos vemos.